atacó y me pegó un puño súper duro. Un puño en el ojo recibió Luis Huertas en Washington, D.C. El hecho ocurrió días después de que el inmigrante arribara procedente de Texas en uno de los buses enviados por el gobierno de ese estado que sigue expulsando migrantes indocumentados de su territorio. Sin un lugar donde pasar la noche ya en la capital estadounidense, no tuvo más remedio que dormir en la calle. Entonces ahí ya fue donde empezó como otra odisea más en esta estadía aquí en este país. Sin documentos, Luis no recibió atención médica inmediata. Este caso no es la excepción, reconoce el gobierno local, y aunque Washington, D.C. es una ciudad santuario, no tiene los recursos para atender el continuo flujo de migrantes y la alcaldía requiere urgente ayuda del gobierno nacional. Dinero, tiempo y esfuerzo humano para poder abarcar, porque el gobierno de D.C. solamente no va a poder cubrir esa necesidad. Solo entre abril y junio de 2022 han llegado al distrito cerca de 6,000 migrantes indocumentados. Organizaciones no gubernamentales como Carecen asumen parte de la carga. La entidad recibió algunos de los primeros buses, proveían orientación, alimentación y albergue por 3 días a los migrantes, pero la alta demanda ya desbordó toda expectativa. A la fecha son más de 140 buses que han arribado a Washington desde Texas y Arizona. Ya no tenemos los recursos para seguir ayudando. Entonces, cuando viene la gente, ahora, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco. Recientemente, la administración de Joe Biden, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, asignó $1 millón para la recepción de la población indocumentada que llega a Washington. Pero incluso con estos recursos, para SAMU, la organización encargada de manejar el presupuesto en la ciudad, es imposible atender las necesidades de esta población. Entonces es esta parte, un concepto erróneo de lo que se van a encontrar acá. Inicialmente hubo familias que trajeron a los inmigrantes y los tuvieron en su casa. Nosotros tuvimos un albergue de 2 semanas para un grupo muy chiquito, pero oportunidades de tener a largo plazo vivienda para los inmigrantes nunca ha existido. Te lo juro. La misma conclusión a la que llega Luis Huertas después de lo que enfrentó. Imposible como conseguir oportunidades, un trabajo, tal vez una vivienda, o sea, se le cierran a uno muchísimas puertas por solo el hecho de pues, no tener papeles. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, pues este lunes 8 de agosto, inicio de semana, interesante tema el que vamos a abordar hoy, y es el tema migratorio. Este tema que ahora, antes lo mirábamos muy lejos, pero ahora lo tenemos tan de cerca, que nunca nos imaginamos nosotros ver tanto cubano, venezolano, haitiano en nuestro territorio. Y vean qué contradictorios. Los hondureños nos quejamos y exigimos a México, a Estados Unidos, que se respeten los derechos de los migrantes. Pero con los migrantes que pasan por nuestro país somos indiferentes. Y eso realmente es un doble discurso. Es un doble discurso porque no podemos pedir que nos traten bien si nosotros no tratamos bien. Pero justamente, ¿por qué se ha tornado imparable las migraciones hacia los Estados Unidos? Especialmente de los hondureños. La vida de un migrante no es fácil. Vimos este reportaje de La Voz de América. Al solo llegar, ¿qué bienvenida le dan? Se pueden imaginar lo que viven en toda esa travesía junto a su familia, perdiendo todo, arriesgando todo. Y nadie está exento, porque así como están de convulsionados estos gobiernos, en cualquier momento, como dicen, agarramos el matate y nos vamos también. ¿Por qué se ha tornado imparable? Ese tema, parte del tema que vamos a abordar hoy, y yo le agradezco a Ismania Platero, una incansable defensora de derechos humanos y en esta vez pues orientada a la parte de la migración. ¿Por qué se ha tornado imparable la migración de hondureños hacia los Estados Unidos, Ismania? Desde el 2014, si recuerdas, cuando se reunió el presidente Peña Nieto precisamente aquí con el presidente Juan Orlando Hernández,
se habló y él dio una entrada para la cantidad de migrantes que quisieran y se vino una crisis humanitaria tan grande que fueron unos 14,000 niños hondureños que salieron del territorio nacional porque empezaba en aquel momento la violencia a hacer estragos con la niñez. Pero de esa población que entró y que muchos organismos de derechos humanos tomaron la determinación de poner una alerta e incluso un habeas corpus por los niños, se actuó de manera muy rápida, pero se perdieron todavía en el territorio mexicano más de 4,000 niños. Quedó ese remanente que jamás nos dijeron las autoridades de México, la PGR, qué era lo que había ocurrido con esta niñez. 4,000 niños. 4,000 niños hondureños que nunca supimos cuál fue el paradero precisamente de ellos. Igual ha ido ocurriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que va endureciendo el combate, por ejemplo, para la narcoactividad, para un delito que estaba en primer lugar, igual como el tráfico de armas, pero que de repente el tráfico humano se convierte en una de las principales fuentes económicas para organizaciones corruptas. Aunado esto a la necesidad, al hambre, que es un tema de toda la región latinoamericana y que luego pues se va extendiendo a otros países del mundo. Hoy hablamos ya en México México lleva un conteo, un barómetro muy detallado de 20 nacionalidades al menos que están transitando, ¿ves?, por el territorio. Son 20 nacionalidades, estamos hablando de 20 países que están en conflicto y que están generando todo este. Y que en un comienzo se hablaba solo del tema de pobreza, del tema de violencia, que sigue siendo siempre la misma, solo que a medida que pasa el tiempo va recrudeciendo. Siempre las bandas criminales, esto ha sido histórico en Honduras, pero a medida que va abundando y va creciendo también la necesidad de empleo, va creciendo el abandono, las redes sociales creo que tienen que ver mucho en esto, la pandemia que nos ha golpeado enormemente y que va creando una crisis de encierro, un estrés postraumático que luego se ve reflejado precisamente en nuestros niños. Y mucha gente ahora, antes, por ejemplo, las organizaciones tenían más acceso a los fondos internacionales para ayudar y estar pendientes de la niñez. Podemos decir que hay una apatía de la comunidad internacional en torno al tema migrante en estos momentos. Claro que lo ha habido, porque si tú te fijas, y te mencionaba la niñez, ¿por qué razón? Porque hay una cantidad muy grande de niños que migran, incluso migrantes extranjeros, niños chiquiticos que están pasando por aquí, que han pasado por 7 países, digamos, desde la selva del Darién, Panamá, que no ha sido un lugar fácil para ellos, donde han sido tratados mal, donde han sido violados, abusados, y donde la población china incluso ha tratado de ayudar porque tienen ellos pues a veces más cantidad de dinero disponible para hablar por otros. Pero este abordaje de país en país va mortificando a la niñez. Cuando ya vienen a Honduras estos niños tan golpeados, son también ignorados por las autoridades hondureñas, como lo es ignorado el niño hondureño. Ya no hay financiamiento para muchas organizaciones que antes trabajaban con niñez muy fuerte. Se eliminó todo lo que antes era el Consejo Nacional, no de lucha contra el narcotráfico, que regía las políticas preventivas del Estado, que era como un pulpo, ¿no?, para manejar fondos de prevención. Todo esto desapareció en Honduras y quedaron muchas organizaciones que en ese entonces prevenían el delito, quedaron completamente indefensas, sin ayuda, trabajando con las uñas, con pequeños fondos, que sí existen, hacen una labor, como te digo, loable, de hormiga, pero que a pasar del tiempo van cambiando y van desapareciendo incluso algunas, porque ya el tema que antes tocábamos de niñez, de calle, que ya no se habla, ya no se utiliza ese término, ya ahora, y que hay más, pero ahora ya se habla de niñez en bandas, en pandillas, pero la autoridad solo te lo tipifica como delito,
no como el reclutamiento forzoso de niños a bandas criminales, y que deberían de ser siempre el foco del Estado para rescatarlos, sino más bien como delincuentes. Y otra, la población, por ejemplo, de niñez de los privados de libertad. Sí. Muchos en orfandad, muchos niños sin que el Estado se preocupe por ellos. Y ya el COVID nos deja otra población, que es la niñez que ha estado en encerramiento, y que estos niños ya desertan de las escuelas, porque ya no tenemos dinero, ya no hay fuentes de empleo, ya disminuyó la oportunidad laboral. Es más, ya no hay oportunidades para los jóvenes que de edades entre 35 años para arriba puedan trabajar. Y no se habla, si tú ves los proyectos últimos, incluso lo de la Cumbre de las Américas, si tú ves la Cumbre de las Américas, no te menciona el tema de la oportunidad de trabajo, sino más bien del empoderamiento y capacitación, pero no te toma el tema precisamente de la prevención, como la creación de empresas, ¿no? Está tomándose no más el tema de la migración como delito, sí, como un tema de seguridad y defensa en las naciones, pero no con ese retoque que sí debería. Sí, porque de si estamos hablando que desde el 2014 existió pues este flujo de menores en mayor cantidades, los gobiernos no han hecho prácticamente nada por frenar, más bien que como que se estimulara la fuga porque les digo, nosotros lo único que exportamos ahorita en Honduras son migrantes, Mani. Es lo único que Honduras está exportando. ¿Cuántos migrantes realmente, tienes estadísticas de cuántos migrantes hondureños han fluido en los últimos años? Pues mira, lo que es el Departamento 19 en los Estados Unidos, que se aborda así por toda la población migratoria hondureña. Ellos han documentado una cantidad de la que ha salido del 2018, bueno, en el año fiscal, digamos, del presidente John Biden, una cantidad de 600,000 hondureños, pero solo el año 2022 te hablan un aproximado de 172,000 hondureños que han ingresado a los Estados Unidos y que se encuentran pues en una situación difícil también, porque aunque el presidente Biden habló de que no se les llame ilegales, como tú presentaste esa imagen ahorita de este migrante, siguen siendo vistos en algunos lugares como Texas, que hay más discriminación, hay más racismo, hay grupos extremistas raciales, hay xenofobia, como en el caso, por ejemplo, que ocurrió con las mujeres, si tú recuerdas, cuando le sacaron la matriz a muchas mujeres, sí, el útero, mujeres mexicanas que pusieron la denuncia, pero que nunca esto pasa a otras instancias de legalidad más fuerte y de penalidad para resarcir, ¿no?, el daño que se le hace a la población migratoria. Pero estamos hablando de 600,000 hondureños. Sí. Prácticamente serían 2 años. Dos años. Y en el año fiscal, imagínate una cantidad de 172,000 hondureños que han salido y hay, digamos, en una totalidad de una población de 1,5 millones. Y me interesaba mucho esta cifra y te comento y te agradezco que preguntes, porque la presidenta de Honduras ha estado hablando de un 9 TPS. La ampliación no cabe, porque la ampliación ahorita, incluso Estados Unidos aprobó una fórmula que es la TL1, creo que es para la reunificación familiar y hacer trámites para los que tienen documentos y todo ya en los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? No se habla realmente de las cifras exactas que pueden ser aplicables o elegibles para un nuevo TPS, que eso sí serían los que entraron después. Es otra población vulnerable que estaríamos hablando. Entonces ya la gente no solo sale por el aumento de la violencia, que hoy ya vemos una violencia que no puede ser frenada por nuestra autoridad, que ya vemos una violencia masificada en redes sociales,
una violencia psicológica podemos decir muy más grande. Tecnificada también. Yo siento de que ahora más planificada, orientada a crear miedo, orientada a reducirnos a nosotros, a todos, y que esto de alguna manera, tú lo mencionaste, ha empoderado a los presidentes de la región, porque estamos hablando, ya Honduras ya pasó de una etapa de conflicto y entramos a un nuevo presidente, ¿no? Donde fue electo por toda la población con la alegría, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hoy tenemos una Guatemala convulsionada, donde ya se atentó contra el presidente, donde ya hay medios de comunicación bloqueados, ya tenemos un México completamente militarizado. ¿El mismo El Salvador? El Salvador, tenemos una guerra muy fuerte contra bandas y con una polarización muy fuerte, ¿verdad? Contra la población más pobre también y también vulnerables, pero muy represiva. Porque en un momento determinado, como cuando hubo aquí la mano dura, si tú recuerdas, esto no funcionó, ni funcionó tampoco en El Salvador, solo la represión realmente no funciona. Y no ha funcionado en ningún país. La represión debe de ir a la mano de generación de empleo. Y es lo que Honduras no tiene ahorita. Entonces Honduras solo está sacando población, México está aprovechando las remesas, porque si bien es cierto, nos vienen cantidades grandes de remesas de los Estados Unidos para acá. Pero en México también pero de acá hay que estar enviándole al hondureño que está en México. Sí. Entonces, quien está recibiendo la mayor cantidad de remesa... O sea que es un negocio también para México. México está haciendo negocio. No solo el paso, sino también el tener a la población migrante ahí encarcelada, porque ahorita México es la cárcel más grande de la región, de Latinoamérica, y lo es la estación siglo XXI. Ahí ese no es un albergue, tú vas a verlo y es una cárcel inmensa, y a eso va a llegar también Honduras en un momento determinado, cuando la población entrante, que se habla, la comisionada de los derechos humanos, habla de una población, y también lo reitera la Iglesia Católica, a través de Movilidad Humana, habla de 500 diarios migrantes extranjeros que están entrando. Pero esta cifra de migrantes no te suma los niños. Los niños siempre quedan por fuera cuando hay este tipo de estadísticas o cuando hay caravanas, por ejemplo, éxodos humanos. Te hablan de población de 15,000, 6,000, pero no te cuentan la población infantil. Casi siempre estos niños, como no tienen huella dactilar, no pueden ser identificados, entonces cualquiera los puede llevar, les cambia el nombre, les consigue cualquier documento y pasan como niños mexicanos o guatemaltecos. Sí, y esto, casualmente este miércoles se detuvo en México un grupo considerable, 116, y veamos esta información que nos prepararon nuestros compañeros de Noticieros Impacto. Este veo sobre esta nota, pues sobre este tema. Tenemos un error realmente con este tema. Esta no es la imagen, esta es otra cosa. Más adelante vamos a tenerlo listo, porque el paso es constante y ahora, por ejemplo, ya identificamos más, porque también las comunicaciones han permitido de que los familiares estén dándole seguimiento. El hecho también de que las telefónicas permitan por el mismo precio todo el corredor, toda la ruta migrante, también permite tener esa ventaja de llevar un seguimiento. Pero como tú dices, Ismania, es bien difícil con lo antes. Y esto de los niños realmente es algo alarmante, es algo sumamente preocupante, porque hemos visto esta incidencia, el trato que le dan a los niños en esas jaulas y nadie dice nada. Nadie hace nada. Y el trato que le dan a las mujeres. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, en estos días, que estuvimos actualizando con Movilidad Mercedaria, con otras personas también de México, algunos periodistas, se estuvo tratando de actualizar
los datos de personas desaparecidas. Ajá. Honduras ahorita no solo lidera las personas no localizadas, lidera también las personas peticionarias de refugio político, lidera las personas peticionarias de asilo político, que son 40,000 hondureños pidiendo refugio y 15,000 pidiendo el asilo político. Y a esto lidera también la gente perdida no localizada. Solo en estos días nosotros hemos sumado 145 personas extraviadas, algunos que están muertos. Se ha verificado por parte de los familiares que los cadáveres están en diferentes estados de México, en Estados Unidos también, pero que no ha habido, ya hay un remanente, esto sí, desde hace unos 6, 7 meses, pero que no se ha podido retornar estos cuerpos, repatriarlos, porque no hay agilidad por parte del Ministerio Público. Aunque la Cancillería haga esfuerzos aislados, porque todos tratan, yo he comprobado eso, pero si no está el equipo trabajando como Ministerio Público, que tiene que mandar las pruebas de ADN, sí, el Registro Nacional de las Personas que manda pues el padrón dactilar, pero también la Dirección de Investigación Criminal tiene en este caso que colaborar para la identificación, porque a veces ya se debió haber tenido aquí en Honduras una policía o una autoridad migrante realmente, porque Honduras no es primera vez. En la década de los 80 igual, ¿sí? Fue refugio salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco, por dar un ejemplo. Y también hondureños que huyeron de aquí. Pero nosotros no tenemos un dato estadístico, porque una cosa es la migración oficial y otra cosa es la fluctuación migrante. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, con la migración forzada. Que ese es otro grave problema, que lo venimos escuchando desde los 90, desde que iniciaron las maras y las pandillas aquí en el país, en el 2000, a finales del 90, 2000, y aquí cuánta gente se ha movido de sus colonias. El desplazamiento interno, mejor dicho. Entonces, esto también le da una estadística, pero nosotros ni siquiera tenemos eso. No. Pero veamos, ya tenemos lista esta nota sobre son imágenes que justamente estamos viendo de los 116 migrantes, dentro de los cuales habían varios hondureños rescatados en México el miércoles anterior. Por cuestiones de seguridad, pues se está difuminando la parte. Miren, las condiciones en que viajan son inhumanas realmente. Y pagan cantidades grandes, te voy a comentar. Bueno, el caso del tráiler de San Antonio, Texas, realmente indigna también el hecho de que no hayan responsables en Estados Unidos. O sea, a mí no me van a decir que el camionero y el que contrató solo 2 personas. ¿Y quién recibió ese dinero? ¿Ah? Y si tú ves esos vehículos, todos esos vehículos traen un GPS, son vehículos que tienen un registro, incluso en la cabina. Hay ese lado donde ese vehículo estuvo incluso aparcado y donde pasó por todo el recorrido del lugar. Estos vehículos, hay rayos infrarrojos que determinan si va gente adentro, si va el peso. Incluso. ¿Cómo cruzan la frontera? Incluso lo tiene aquí Honduras, cuando van con el peaje, ellos están viendo estos que llevan, por ejemplo, reciclaje. En Pavana hay una de rayos X ahí. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? Ves que Estados Unidos va a ignorar que sus autoridades dejaron pasar un vehículo o estuvo aparcado un vehículo ahí y que estaba con llave, porque ellos pudieron haber salido. Pero no hubo realmente la voluntad, no hubo la atención. Los drones que tiene Estados Unidos en los puntos de frontera que te detectan una persona, pero no pueden detectar un tráiler de esa magnitud. Entonces sí hay una colusión, yo lo he dicho directamente, en un crimen por agentes que también están incluidos, agentes de los Estados Unidos, de México, así como también lo ha dicho la policía de Honduras,
que es una cadena que va desde toda la franja de frontera entre Nicaragua hasta llegar a los Estados Unidos. Eso es algo que no podemos ignorarlo cuando estamos escuchando continuamente. El día de hoy, por ejemplo, apareció otro grupo de cubanos que fueron no hace mucho, y entre ellos 4 hondureños hasta ahorita, que estaban también hacinados en un vehículo. Tenemos carros que han sufrido incineramiento, sí, y que no se ha hecho todavía el informe respectivo de estos cuerpos. Sí. Pero ahí estamos viendo estas imágenes que justamente usted nos explicaba. Esas son de ahora, son recientes, te voy a decir. Ajá. ¿Esta dónde es? En Justla. Eso es en Justla. En Justla. ¿Ah? Eso es Justla, queda adelantito de Tapachula. Ajá. Lo han hecho las autoridades porque el presidente López Obrador pues autorizó que les dieran la fórmula de múltiple de migración, ¿no? O el formato múltiple de migración, el FMM. Entonces ellos se despejan Tapachula porque está completamente saturado. Te voy a comentar que por el punto de Corinto están pasando cotidianamente de 1,000 a 1,500 personas. ¿Por Corinto? Por Corinto, entre hondureños y entre extranjeros. Y no digamos por los puntos ciegos, porque México, por ejemplo, tiene una franja fronteriza de unos 700 kilómetros. Entonces pasa muchísima gente, otros por el río Suchate, y la población, para la población mexicana, ya está como al borde, ya el día domingo, por ejemplo, y entre el día domingo y el día viernes, estuvieron haciendo una manifestación. Esa es la zona precisamente Tapachula. Y ahí hubo una protesta muy grande, incluso, ya más adelante tú lo vas a ver, en donde los pobladores dijeron que ya no querían definitivamente tener en México a los migrantes porque tenían miedo de que sus hijos estuvieran viendo cosas terribles o que fueran víctimas de abusos o algo. Estaban igual que aquí, te diré, estaban diciendo... Sí, porque aquí, pero mira, eso es en Tapachula, pero también lo que está sucediendo aquí, en Trojes, es terrible. En El Paraíso, es terrible. Esta población fue retornada. Ajá. Es bueno contarle a la gente. Está militarizado completamente todo México. Aunque el presidente López Obrador ha dicho que pasen, los tienen retenidos. Esta población regresa de Justla a Tapachula, no les dieron sus permisos, y entonces hubo enfrentamientos incluso con la Guardia. ¿Y cuál fue la ordenanza de allá? Que pues el presidente, las autoridades dijeron que se va a militarizar todo y se va a suspender a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración de México y van a ser sustituidos por militares. Dios. Pero ¿esto es bueno o es malo para los migrantes? Pero eso lo vamos a ver después de la pausa, y vamos a ver también esta parte de los videos que son los que nos comparte, porque esa es la vida, esa es lo que vive, la realidad que viven nuestros migrantes. Y no solamente en México, también aquí en Honduras. ¿Es bueno o malo de que se sustituya a los agentes de migración y se pongan militares en México? Eso cuando volvamos de la pausa. En sus propios ojos, Guatemala, ¿oyeron? Guatemala, en sus propios ojos, ¿lo vieron? La extorsión que se vive. Como el policía de Guatemala extorsiona, miren. Miren cómo extorsiona, Ahí está pagando la plata al cubano para que no lo dejen salir. Miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar para poder entrar a... salir de Guatemala.
Bueno, esto es lo que se vive en Guatemala, pero también se vive aquí en Honduras. Y en México. Y en México. Pero mire, es lo que le digo, es la doble moral de nosotros. Nosotros pedimos que nos den trato preferencial, que no queremos que no, pero le estamos haciendo lo mismo a los migrantes. Lo que está sucediendo en Trojes, lo que está sucediendo en Danlí, debe preocuparnos. Ahora vemos en la capital familias enteras, familias enteras. Aquí estamos viendo imágenes de Danlí. Mire, los que logran estar bajo techo, el resto está a la intemperie, son familias enteras. Estamos viendo aquí en las calles de Tegucigalpa, diariamente familias enteras pidiendo dinero para poder continuar su viaje. Porque afortunadamente, la semana pasada, pues, el gobierno decidió suspender este pago. La sanción administrativa por 6 meses. Por lo menos va a haber fluido. Que esto también era inhumano. Sí. Son ilegales y les cobran como legales. Pero mira qué situación más difícil, esta mortificación, es tan duro lo que va a vivir esta población migrante. Más adelante yo creo que tú vas a poner un video donde están durmiendo los migrantes en carpas de plástico. ¿Qué pasa con esta población? Vaya, estos van a pasar por el territorio hondureño, pero hay que ver si si el gobierno no va a actuar en contra de los transportistas o de aquellos que por caridad puedan llevar a esta población hasta el cruce de frontera. Porque ya con el salvoconducto y sí, es como un salvoconducto que van a tener, ya con esta autorización, ellos tendrían el derecho de abordar cualquier unidad. Vamos a ver que no lo ha dicho este decreto que salió hoy publicado, no comunicado, no especifica si ellos pueden o tienen el igual derecho de movilizarse hasta el punto de frontera, porque no sé cuánto es el límite, no lo especifica también, si es por 5 días como antes era autorizado, que en 5 días tenían que abandonar el territorio hondureño, y eso creo que este comunicado no especifica en cuánto tiempo tienen ellos que abandonarlo. Pero el asunto es que sí hay personas bienhechoras, taxis, buses, otros medios de comunicación que puedan ayudar a esta población. Normalmente son detenidos por la policía de frontera, puestos en privación de libertad por el tema de trata de personas. Igual una persona que hace una obra de caridad puede verse involucrada o confundida con el tema de la trata de personas, como ha ocurrido con miembros del Cuerpo de Bomberos en otros países, que por salvar personas que se están ahogando, los privaron de su libertad, aunque hayan hecho una labor humanitaria. Hay que ver eso porque es un arma también de doble filo para aquellos, incluso defensores de derechos humanos, que quieran ayudar a esta población migratoria. Sí, porque incluso lo vimos recientemente, hace unos días, que ingresó también, que me sorprendió una información, que ingresó un grupo de cubanos por Patuca y cayeron en Juticalpa. Y los bomberos de este sector los albergaron. O sea, están buscando rutas, porque están buscando otras rutas debido a que hay demasiado cobro. O sea, estos migrantes, por ejemplo, en la zona de Trojes, de Danlí, están siendo asaltados diariamente. ¿Sí? Y no solo Trojes, Danlí, está Nacaome. En Nacaome también. En Nacaome, las Choluteca, ¿verdad? Todas esas zonas de la frontera. Y hay otros que están evacuando por puntos ciegos también. O sea, está el hecho, esta amnistía es importante porque va a evitar que la población pues tenga que buscar puntos ciegos y donde se expongan también a bandas criminales. Tendrían que pasar de manera legal. Imagino que siempre estarán pasando por el sistema biométrico, o sea, donde dejan el registro de todos sus datos. Esperemos que se ponga en práctica, y reitero, el uso de la huella dactilar para la población migratoria, porque eso es lo único que puede identificar, te comentaré, a las personas, sea muertas por la vida o por la muerte, ¿no? Ya sea niños, mujeres,
porque el migrante tiene ese problema, se cambia nombre. Hay personas que no están localizadas, pero han cambiado su nombre en México o en Guatemala y quedan en los albergues y las familiares no tienen comunicación. Cuando ya les roban el celular, cuando cierran las redes, más la mayoría de la población que está, por ejemplo, en las aldeas, gente muy humilde. Te voy a comentar que ahí está pasando otro fenómeno. Es gente que está entre el cruce de frontera entre Nicaragua y Honduras. La gente está entregando sus propiedades, su casa, y le entrega al hijo. Y le dice a la persona, llévemelo. Pero no te da la garantía de que el hijo va a llegar o de que el hijo va a regresar con vida, pero sí se quedan con la propiedad y con la casa. Y hay muchas personas que han quedado así en la calle. Esto es muy común en los puntos de frontera, el corredor seco, por ejemplo, que no haya producción. Tú me hablabas de las causas de la migración. Hoy se suma también el tema de las enfermedades. Hay una gran falta en Honduras de atención médica, enfermedades que tú no te imaginas cómo está sufriendo niños que no pueden tener aquí atención médica y los padres buscan en otro lado. Sí, tenemos aquí justamente el comunicado que dice: el Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional sobre el decreto de amnistía migratoria lo siguiente. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional sobre el decreto de amnistía migratoria lo siguiente. El día 3 de agosto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Legislativo 42/2022, la amnistía migratoria que otorga a los y las migrantes en situación de irregularidad y que consiste en la suspensión de la sanción administrativa por ingreso por puntos fronterizos no autorizados y que está contemplada en el artículo 104, numeral 1 de la Ley de Migración y Extranjería. 2. El Instituto Nacional de Migración giró instrucciones a todas las delegaciones migratorias para que se aplique el decreto de amnistía de forma inmediata y se exima a los y las migrantes en situación de irregularidad el cobro de la sanción administrativa por ingreso irregular al país. Además, a través de la Gerencia de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración se ofrezca la asistencia humanitaria necesaria y se identifiquen necesidades de protección internacional para aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como ser mujeres, niñas, niños, comunidad LGTBIQ+, y personas de la tercera edad. Y el Gobierno de la República y el Congreso Nacional se encuentran comprometidos con los derechos humanos de los y las migrantes y siguen implementando acciones que garanticen la dignidad humana de las y los migrantes. Eso lo firma pues el director ejecutivo Alan Alvarenga Gradis. ¿Usted cómo valora esto? Mire, es un avance porque sabemos que esto va a permitir que muchos migrantes empiecen a fluir. Es positivo, creo yo, y a mí me parece muy bien. Porque, mira, no solamente va a desalojar o despejar todo lo que son los albergues que están completamente saturados, que han improvisado las parroquias, algunas iglesias, gente de buena fe, ¿no? Sino también, acuérdate que la población que está, la que tú pasaste, que ni siquiera pueden estar hospedados en algún lugar. Pero también sería ideal que el Instituto Nacional de Migración ponga buses, como hace México, que tiene algunos buses para movilizar a la población migratoria, porque estas personas que están ahí no tienen fondos, no tienen dinero, precisamente por eso están varados, porque no tienen la facilidad para transportarse o salir del territorio nacional. Y por eso te hacía énfasis también en cuánto tiempo tienen que abandonar ellos el país, si ya tienen este permiso, o tienen que estar ahí hasta que ellos tengan dinero, o se les va a estar renovando, o cómo va a ser esto, porque la ley en Honduras dice que son 5 días. Entonces sí, tendría el Instituto Nacional de Migración de facilitar el transporte y se evitaría que las personas particulares fueran víctimas en este caso. Yo me pregunto, hay un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR está aquí operando activamente, pero no lo vemos ahí, te voy a decir. ¿Trabajan o no trabajan? No, yo no lo he visto. Yo tampoco. El ACNUR en México y en Estados Unidos se hace una labor
muy evidente. Pero aquí en Honduras no, yo no he visto. En Honduras tú no lo vas... Yo recuerdo en la década de los 80, cuando la Guerra Fría, ACNUR tenía campos de refugiados en todos estos puntos fronterizos. Sí. Había. Y ahora no vemos absolutamente nada, como que si no fueran seres humanos. No, y el ACNUR aquí es ¿cómo te digo? Hay organizaciones que están ayudando a alguna población, pero son muy, ¿cómo le podríamos decir? Es específica la población que puede ser beneficiada. Elitista, podemos decir. Elitista, correcto. Ellos tienen como muy cerrado el grupo. Y aparte de eso, hay conocimiento de que algunas personas que no tienen peligro, que más bien han delinquido, se han sometido a los programas de atención y protección del Estado de Honduras, y más bien estos salen beneficiados con los asilos políticos, y son más bien los victimarios, ¿no? Y las víctimas quedan acorraladas siempre aquí en el territorio nacional. Entonces, el ACNUR no tiene presencia en los puntos de frontera, ni en Corinto, ni mucho menos en estos lugares. Por ejemplo, México, ¿qué hace? Hay un filtro que es el Comar. Primero los jesuitas, que son la cara de la población migratoria y Fray Matías. Luego tienen la cara con la población, con Comar, ¿verdad? Que ellos son los autorizados, como decir, está el alto comisionado también de derechos humanos allá, y está también algunas ONGs que están apoyando, pero el ACNUR luego se encarga de dar atención, de brindar ayuda, de darles atención económica. Ahí yo no veo la atención del DINAF, por ejemplo. Tampoco. Hay niños, si tú ves niños desnudos, niños que no tienen zapatos. Yo vi un comunicado que tiró la iglesia donde estaba pidiendo pues ropa, insumos de comida. Los únicos que se ven trabajando ahí son los de Médicos Sin Frontera, que ellos atienden, te comentaré, por lo menos unas 60 personas con enfermedades. Y vemos también que aquí, en este caso, por ejemplo, también hay que resaltar la Iglesia Católica, mantiene sus albergues, mantiene cierta atención. Y hay uno, te voy a comentar, el único albergue que aquí está en Tegucigalpa, porque esto lo hemos buscado con un equipo de gente de México, del programa Me Voy Pa'l Norte, que esto es una película, es un film que ha salido de Honduras. Pero la única que encontramos trabajando aquí es a Sandra Zambrano, ¿okay? Que ella tiene población muy vulnerable, también atiende a población con VIH, grupos de LGTB. Ahí estamos viendo, Dani, esto es lo que está pasando en Dani. Sí. Los que tienen suerte de entrar a ese albergue. Los que tienen la oportunidad y se turnan también. Hay turno para dormir porque no hay suficiente capacidad. Y mira, estos incluso están despejados. Si tuviera los albergues que tiene México, los de México están completamente saturados, gente durmiendo en el Parque Benito Juárez. Aquí se va a construir, creo yo, el megalbergue que vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos ahorita a negociar por la cuestión de un megalbergue, pero esperemos que no sea un megalbergue solo la estructura, sino que también la logística con incluida. La logística y con el equipo de gente que pueda darle dignidad realmente a la población, porque se necesitan abogados, traumatólogos, pediatras, psicólogos, médicos, el centro de crisis. Si tú ves antes, ha habido un cambio en cuanto a la migración, porque antes el gobierno de los Estados Unidos monitoreaba los países de cómo trabajaban el tema de la trata de personas. Ellos tenían niveles en donde ponían a los países en vigilancia. Ahora ha estado siempre Panamá entre los mejores niveles de atención a la población migrante, porque pues no violenta tanto los derechos humanos, ¿no? Pero ahora no. Pero no, siempre hasta ahorita ha estado entre los mejores, te voy a decir, porque ellos están tirando los flujos migratorios por pocos. Sí. No tiró todos los 80,000 que esperábamos en una sola oleada, porque esto hubiera sido fatal en Honduras. Pero Honduras no está ya siendo vigilado ni monitoreado. Eso desapareció desde el 2018.
ya no empezamos, se olvidó los Estados Unidos de ese tema, se crearon barreras represivas que fueron definitivamente dañinas para toda la región. Hasta hoy te decía yo que los tepecianos pueden hacer uso de esta I-131, que esta es una oportunidad para reunificar a los hijos con los tepecianos ya en los Estados Unidos. Sí. Pero eso es nuevo, el I-131, que eso es muy importante saberlo. Pero estamos hablando de esta población varada, que no sabemos cuánto tiempo, como te digo, la va a permitir. Sí, porque solamente están liberando una traba, pero tienen que dar la logística para poder ayudar a estas para personas. que ellos se movilicen, sí. Porque si los ves ahí no se van a poder así, desnudos, sin zapatos, no tienen atención médica del Estado. Esperemos que con esta normativa de respeto a los derechos humanos también se movilice un buen equipo de la Secretaría de Salud, de la municipalidad, a colaborar con todos los que están ahí. Imagínate estos caminando, vieras estos niños, bueno, tú lo viste, niños con sus pies dañados, algunos de ellos entraron con malaria, con la diferencia de que esta población te habla 4 idiomas. Y nuestra departamento de migración, incluso de la policía, quizás medio te habla el inglés, pero un kit no es suficiente para ellos. Sí. La iglesia ahí está haciendo milagros con la población. Solamente ya para finalizar el tema, ¿es conveniente o no que se cambien los agentes de migración por la policía militar? Solo tenemos un minuto. Es terrible lo que va a ocurrir, porque Tapachula, por ejemplo, ha estado desde ya ratos con militares, y lo vimos cuando se formó la fuerza tripartita, que se militarizaron todos los puntos de frontera. La preocupación es grande porque no están capacitados para atender población migratoria. Va a haber más represión, eso sí, ya se está viendo. Pero se espera con esto depurar el Instituto Nacional de Migración de México, pero tampoco va a haber esa parte humana que se espera. Hay mucha denuncia por violación de derechos humanos contra el ejército mexicano, además de que también hay por parte de ellos algunos involucrados con organizaciones criminales. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Esmania, nos quedó corto, pero interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que nos sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Y por supuesto en Hola Honduras todas las mañanas a partir de las 6 de la mañana.